Egunon, en nombre de la rosa. ¿Era Jesucristo dueño de las ropas que llevaba? Un tema de debate apasionante. Bueno, no ahora, pero sí en la Edad Media. Allá por el siglo XIII aproximadamente. Sobre todo en una abadía del norte de Italia, en el que se suceden los hechos que se tratan en la película, que está basada en la novela de el señor Umberto Eco en 1980, que tuvo enorme éxito y acabó siendo objeto de esta película del año 1986, 6 años después de la publicación de la novela. Es un elemento central respecto a ese debate epistemológico y cultural que hacía transfusión de temas respecto a cómo se debía de estructurar la Santa Madre Iglesia Católica en aquellos periodos respecto al poder central de lo que luego acabaría siendo el Vaticano, que en primer lugar tuvo una construcción en madera preciosista, que se puede ver en San Google algunas imágenes, pero que luego eso acabó cayendo para la construcción que evidentemente fue terminada y concluida con los arcos de Bernini en la plaza del San Pedro y con la cúpula de Miguel Ángel, la cúpula de San Pedro del Vaticano, es decir, una construcción ya más sólida en mármol y más perdurable hacia el futuro. Pero no solo eso, sino también el señor Jorge de Burgos, anteriormente el líder, pero retirado, ahí está, español, como había muchos transhumantes por allí, por las Europas, debido a la estructuración que se hacía en base a localizaciones como este monasterio, que trataban de hacer el control efectivo del territorio para vertebrar lo que antiguo había sido el Imperio Romano, pero que después cayó y decayó en cierta medida por el hecho de la propia forma de estructurarse en el final del Imperio Romano respecto al final de las ciudades y hacer villas que se iban asentando y acartonando, vamos, era una forma en la que el tránsito de la edad antigua a la edad media, mediante esa forma en la que se acabó sucediendo respecto a las locaciones lejos de las grandes urbes, hasta que luego en la baja edad media acabó revirtiéndose el asunto y las urbes volvieron a tomar protagonismo. Pero aquí tenemos este centro en el que se producen una serie de crímenes que son el catalizador de la acción que nos lleva al protagonista, a Guillermo de Baskerville, con su efebo, el señor Azzo de Melk, que es el hijo de un gran noble que le confía para la educación a Guillermo de Baskerville. Y le reclaman porque otrora fue un personaje importante en la Santa Madre Iglesia Católica y es un sabio, pero caído en desgracia por las posiciones que son refractarias a las cúpulas de poder y a parte de los que están dentro de la Inquisición no española, la Inquisición, que porque la Inquisición española fue la última, y paradójicamente los Monty Python tenían razón porque nadie esperaba la Inquisición española. Es cierto, porque fue la última en llegar. El resto de las inquisiciones ya estaba encima del tablao y fue la última en llegar y la menos ociosa y la menos dolorosa. Pero bueno, son cosas que pasan. Y por lo tanto luego tendremos el personaje de F. Murray Abraham como el factotum que llevará a término la Inquisición y recordándole: no, Guillermo, que todavía estás en libertad condicional, cuidado con lo que dices, porque ya te dimos pa'l pelo y solamente
cruzar los Alpes, ir a la zona del Santo Imperio Germánico Románico, fue lo que el emperador acabó salvándote, pero el emperador no te va a volver a salvar, el pillín, el ladronzuelo. Vamos, que estás a mi merced, y si dices gilipolleces, como de esas cosas que dices, que estás en contra de Dios y contra de lo que la Inquisición dice, porque es un hereje y hay que quemarle, uy, con lo que dices. Bueno, pues tenemos, por tanto, una historia en la que hay varias tramas, porque, claro, el personaje de... Urbino de Casale es parte de esos monjes que tenían una concepción distinta de lo que... No, Salvatore. Claro, Salvatore, que habla en un lenguaje mezcla diversas cosas, con el trasfondo, sobre todo la novela se ve muy bien, con el tema de los dulcinistas, y esa forma de gausa, de rabia contra los poderosos, contra el poder de la iglesia, de ir de esa forma revolucionaria, de atacar, de destruir, de romper, de sacar ese odio, en vez de tratar de hacer una lectura más política, más sosegada, como tratan de hacer en ese debate entre el tribote de los benedictinos con los otros, con los enviados del Papa, y tratando de mediar el gran líder de la congregación, que es el personaje interpretado por Michael Lonsdale, que ya le veríamos en películas anteriores como el Chacal de los años 70, aquella del intento de asesinato de Charles de Gaulle respecto a los miembros de la OAS. El abad de esta congregación, el personaje de Michael Lonsdale. Por lo tanto, aquí vemos una serie de profundidades respecto a las circunstancias, a cosas que tienen mucho que ver con el trasfondo real de los monasterios, como era el hecho de tener no solamente libros, porque es un tema importante, la biblioteca secreta de la torre, sino también las propias reliquias, que eran fundamentales y que en la novela están, pero no tanto en la película, que eran fundamentales a la hora de instaurar un nuevo monasterio. Y parece que en los sótanos de esta abadía había muchos elementos de reliquias, y era una abadía, por lo tanto, rica en circunstancias. Y por supuesto el tema de los libros, que es un tema importante, porque aquí está el segundo libro de Poética de Aristóteles, aquel que supuestamente hablaba de la risa, pero claro, la risa sí se introduce en un elemento dogmático y de fe lineal y fina, puede ser un elemento subversivo que acabe por deslegitimar y por poner en cuestión la dogmática de fe que se tiene que establecer férreamente para la forma de liderazgo, una forma de liderazgo desapasionada y sostenedora, una forma de... Y por lo tanto, el venerable Jorge cree que es necesario ser el guardián de las esencias, y ya se verá a lo largo de la película cómo se estructura ese pensamiento que le lleva a la acción. Cuando se transmutó de ser una novela de éxito a ser una película, el señor Umberto Eco quiso que fuera una obra puramente europea, en la que estuvieran actores desconocidos y de reparto, para poder, sobre todo, poner encima de la mesa la historia y no tanto el hecho de unas caras bonitas que pudieran establecer más contacto
Un poco como hacía Hollywood. No, eso era refractario para el pensamiento del señor Umberto Eco, que quería controlar toda la producción desde su punto de vista. Pero tuvo que envainársela, por ejemplo, con el personaje protagonista, sin duda alguna, que es Guillermo de Baskerville, al que se presentó Sean Connery, que no olvidemos que Sir Sean Connery es escocés de pura cepa, y hasta que falleció, tristemente hace no demasiados meses, era votante y apoyo, pilar fundamental del Scottish National Party, Partido Nacional Escocés. No pudo ver la independencia de Escocia, que sucederá próximamente, sobre todo después de la gran victoria del SNP en las elecciones del 6 de mayo de este año 2021, dándole una mayoría suficiente, sobre todo para exigir un segundo referéndum, sobre todo las circunstancias han cambiado del referéndum de 2014. Pero, dejando esto al lado, se le veía al señor Sean Connery como un actor de Hollywood que no tenía ni puñetera idea de hacer las cosas, pero estaba en el mercado por la popularidad y por todas estas cosas. Y cogió el papel, la plantilla para la audición, traiga joven, traiga que va a ver, y se puso a declamar, y bueno, pues hasta Humberto Eco tuvo que decir, pues bueno, vale, pues pongamos a este tío, aunque sea famoso y conocido. Y luego metieron a actores europeos, conocidos y reconocidos, como F. Murray Abraham, Michael Lonsdale, Ron Perlman, que dan un aura, vamos, luego la Astro de Mel fue Christian Slater, que en aquel momento Christian Slater, pues luego le veríamos creo que en el año 91, fue en el año 91 cuando se hizo Star Trek 6, sí, en el año 91, porque la destrucción de la luna de los Klingon, la luna de Klingon, se establecía con paralelismo con la caída de la Unión Soviética. Sí, y le veríamos ahí salir en cierta medida a Christian Slater en aquella Star Trek 6, que es una de las más conocidas y reconocidas, a pesar de que aparentemente es una obra menor. Pues tenemos un elenco que es muy bueno, que da empaque a los personajes, a la historia, y el director, que fue Jean-Jacques Annaud, que luego le conoceríamos por El Oso y otras producciones como Enemigo a las Puertas, aunque históricamente es algo discutible lo que se plasma en esa película. Pues filmó esta película en 16 semanas en 2 localizaciones diferentes, una cerca de Roma, en una colina de Roma, y la otra en el monasterio Kloster Eberhard, en las inmediaciones de Frankfurt, dándole realismo a los detalles. Por ejemplo, los libros que aparecen, los códices, están tremendamente trabajados para que den una apariencia de realismo del periodo en el que se está hablando, aparte de la producción, el diseño de producción, las localizaciones, los vestuarios y todo aquello que incardina el hecho de que podamos sentir que estamos en una abadía del siglo XIII, es decir, en plena Edad Media. Es, por tanto, una producción de cerca de 2 horas 10 minutos, coproducción entre Italia, Francia y Alemania, este año 86, utilizando incluso el latín, porque, claro, en aquel momento los grandes hijos de la Santa Madre Iglesia Católica tenían el tema del idioma clásico antes del periodo de distribución respecto a las lenguas vernáculas, que vendrá sobre todo después de Calvino, de Lutero y todo aquello, y la traducción de la Biblia a los idiomas locales. Ganó el César de la Academia Francesa a Mejor Película Extranjera, lo cual es curioso porque es una producción también francesa, pero bueno, obtuvo 2 BAFTA británicos, uno para Sean Connery como mejor actor y otro para Hasso von Hugo para el mejor maquillaje.
En mi caso, esta película, que es muy interesante y siempre amerita un nuevo visionado por las formas y el fondo, a pesar de que la novela está mejor tratada, llegó a mí en cierta medida por una cosa curiosa, digo la forma actual, porque tengo un DVD. Pues bueno, yo luego leí la novela, mucho tiempo después de haber visto muchas veces la película, y leí la novela y estaba bien. Y, bueno, tengo la circunstancia de haber leído la novela y la película, pues la película que tengo es una película que fue un regalo para Susana, y Susana era de su propiedad. De una vez, pues cogí el DVD y mi suegro me dijo, ¿quieres llevártela? Pues es tuya. Y me regaló algo que no era suyo, sino de Susana. Pero bueno, como lo de Susana es mío y lo mío es de Susana, pues sigue estando dentro de la familia. Pues bueno, ahí está. Vean, no, ¿cómo que no? ¿Que no han visto El nombre de la rosa? Pues ya están tardando, véanla. Y después, si quieren, disfruten del doblaje que hicieron los gallegos de Trolla Films. Cachondeo y divertimento, pero claro, la original primero. La original primero y después leen la novela y luego, si quieren, se van al foro de Trolla Films para ver la diversión que hicieron esos coruñeses respecto al nombre de la rosa, con ese doblaje cachondo y divertido, ¿no? Y con esas tramas inventadas. Pero bueno, es que ricasco, agur bat, Betty Gelpean.